Se suponía que iba a ser una mañana normal en el aeropuerto hasta que ocurrió algo increíble. Los pasajeros se quedaron paralizados cuando 14 perros policía rompieron repentinamente la formación y rodearon a una pequeña niña rubia que estaba sola cerca de la puerta 12. Nadie se atrevía a moverse. Sin previo aviso, los perros comenzaron a ladrar furiosamente a la niña. Ella dio un paso atrás, inquieta. «Por favor, hagan que se callen», gritó, mirando a su alrededor desesperadamente. El oficial a cargo gritó órdenes, pero los perros se negaron a retroceder. Sus miradas se fijaron en ella como si estuviera escondiendo algo peligroso. Un oficial cercano, un hombre alto con rostro severo, dio un paso al frente. «Cariño, tenemos que hacerte algunas preguntas», dijo con firmeza. La cara de la niña palideció. «No entiendo, no he hecho nada malo». Su voz temblaba, presa del pánico. Entonces los perros volvieron a ladrar, aún más ferozmente. En cuestión de segundos, los agentes de seguridad invadieron la terminal. Nadie entendía lo que estaba pasando. ¿Estaba en peligro? ¿Era posible que llevara algo ilegal? ¿O acaso los perros la protegían de algo que ninguno de ellos podía ver? Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras y convirtió a esta niña en el centro de una historia que el mundo nunca olvidaría. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Y, sinceramente, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos estás viendo? Escribe el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. La luz del sol matutino se filtraba a través de las paredes de cristal del aeropuerto, inundando la terminal con una luz dorada. El zumbido rítmico de las maletas con ruedas, las lejanas llamadas de embarque y las suaves conversaciones creaban una atmósfera de rutina. Solo otro día ajetreado. Los auxiliares de vuelo saludaban a los pasajeros con sonrisas corteses. Las familias se apresuraban hacia los mostradores de facturación y los viajeros hacían cola para tomar un café, sin saber que en la siguiente hora, esta tranquila terminal sería testigo de algo de lo que el mundo hablaría durante años. El agente Mark Jensen se ajustó la placa mientras conducía a su unidad de élite, Kaken 9, a través de la puerta 12. 14. Los pastores alemanes caminaban en perfecta formación junto a sus adiestradores. Disciplinada, concentrada y silenciosa, la unidad realizaba un control de seguridad rutinario antes de una llegada de alto perfil. Mark se enorgullecía de la precisión de su equipo. No eran perros normales. Eran los perros de detección mejor entrenados del país. Cada perro tenía su propia especialidad. Detección de explosivos, narcóticos, dispositivos electrónicos y amenazas para la multitud. Pero juntos formaban un muro inquebrantable de instinto y lealtad. Mientras Mark caminaba, Rex, su perro líder, se adelantaba ligeramente, escaneando rostros y equipaje con sus agudos ojos. Los pasajeros a menudo se detenían para admirarlos, tomando fotos, algunos incluso saludando con la mano. Mark lo permitía. Sabía que a la gente le encantaba ver a los perros, símbolos de confianza y protección en un mundo lleno de incertidumbre. Al mismo tiempo, su radio cobró vida con un crujido. Unidad 7, mantengan el barrido en la puerta 12. Mantengan la formación cerrada. Movimiento VP programado en 30 minutos. Mark respondió con calma, con tono firme. Había hecho esto cientos de veces, pero algo en la postura de Rex le hizo mirar hacia abajo. Las orejas del pastor se movieron y su mirada se detuvo cerca de la zona de espera. No había nada inusual, solo unos pocos viajeros, un conserje y una pequeña familia cerca de la ventana. Mark ignoró el momento y continuó con su patrulla, sin saber que su perro ya había percibido algo diferente. Los instintos de Rex siempre eran muy agudos, pero hoy parecían casi inquietos, como si una tormenta se estuviera gestando silenciosamente bajo la superficie tranquila del zumbido rutinario del aeropuerto. Mark silbó brevemente. El perro se enderezó de nuevo, obediente y alerta. Los pasajeros observaban con admiración silenciosa mientras la unidad pasaba. Nadie, ni siquiera Mark, podía imaginar que, antes de que acabara el día, esos mismos perros desobedecerían todas las órdenes y rodearían a una niña para salvarle la vida.
La mañana transcurría con normalidad. Los anuncios de los vuelos resonaban, los viajeros tomaban café y los niños tiraban de las manos de sus padres. Pero cerca de la puerta 12, algo pequeño y silencioso destacaba entre el movimiento. Una niña pequeña de no más de 4 años estaba sola junto a un carrito de equipaje. No lloraba ni pedía ayuda. Solo miraba al frente, agarrando con tanta fuerza un oso de peluche gastado que sus nudillos se habían puesto blancos. El agente Mark Jensen la vio casi por accidente. Su unidad K9 acababa de terminar de peinar la zona de embarque cuando vio a la niña, completamente inmóvil, con su chaqueta rosa brillando suavemente bajo la luz del sol que se filtraba a través de las paredes de cristal. Había algo inquietante en su calma, demasiado tranquila para una niña que parecía perdida. Mark intercambió una mirada con uno de sus agentes. ¿Alguien la ha visto entrar?, preguntó en voz baja. El hombre negó con la cabeza. No había padres cerca, ni tutores, nada. Rex, el pastor alemán líder de Mark, de repente redujo el paso y aguzó las orejas. Giró la cabeza hacia la niña y su postura pasó de estar alerta a mostrar una curiosidad cautelosa. Uno a uno los demás perros lo imitaron, levantando ligeramente el hocico y olfateando el aire como si algo invisible hubiera despertado sus sentidos. Mark frunció el ceño. «Tranquilo, Rex», murmuró, apretando la correa. Pero Rex no estaba tenso, estaba concentrado. No apartaba los ojos de la niña. Los pasajeros también empezaron a darse cuenta. Algunos señalaban, otros susurraban. Unos pocos incluso sacaron sus teléfonos, pensando que estaban presenciando un momento conmovedor. Una niña perdida encontrada por unos amables agentes. Pero el ambiente se volvió más tenso. Mark se acercó lentamente a la niña, bajando la voz. «Hola, cariño. ¿Te has perdido?» La niña no respondió. Abrazó con más fuerza a su osito de peluche y lo miró con sus grandes ojos azules. Ojos que parecían distantes, casi aturdidos. «¿Sabes dónde están tu mamá o tu papá?» Volvió a intentar, pero siguió sin obtener respuesta. Solo silencio y el débil sonido del botón del ojo del osito al chocar contra los diminutos dedos de la niña, que temblaban. Detrás de Mark, los perros comenzaron a moverse de nuevo, ahora inquietos. Rex gruñó suavemente en señal de advertencia. Mark se giró ligeramente, frunciendo el ceño. Algo no estaba bien, lo sentía. Y a juzgar por la reacción de los 14 perros policía entrenados, no era el único. En ese tranquilo rincón soleado del aeropuerto, la calma comenzó a romperse, y la tormenta estaba a punto de comenzar. El silencio solo duró un momento. Entonces, todo cambió. El gruñido grave de Rex se convirtió en un ladrido agudo que resonó en toda la terminal acristalada. En cuestión de segundos, los 14 perros policías se giraron al unísono, con la mirada fija en la niña. El movimiento coordinado provocó una oleada de pánico entre los transeúntes. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Las tazas de café se quedaron a medio camino de los labios. Todas las miradas en la terminal se fijaron en los 14 pastores alemanes entrenados que formaban un círculo lento y deliberado alrededor de una niña pequeña. «Mantengan sus posiciones», gritó Mark, con una voz que atravesó la confusión. Pero la orden no obtuvo respuesta. Los perros no atacaron, sino que rodearon a la niña. Sus cuerpos estaban tensos, pero no agresivos. Con la cabeza gacha y el rabo recto, formaban un muro protector alrededor de la niña. Era como si un peligro invisible acechara cerca y solo ellos pudieran sentirlo. Los pasajeros jadeaban, retrocediendo. Algunos agarraron a sus hijos. Otros levantaron sus teléfonos, grabando el momento surrealista. Los agentes de seguridad se apresuraron a avanzar, con las manos instintivamente en sus fundas. Pero Mark levantó la palma para detenerlos. Conocía a estos perros, les confiaba su vida. Si estaban haciendo esto, tenía que haber una razón. «Tranquilos, equipo». «Tranquilos», murmuró, avanzando con cautela hacia Rex. La mirada del pastor principal se movía entre la niña y algo invisible. Sus fosas nasales se dilataban como si estuviera rastreando un olor. Todos sus músculos vibraban con energía contenida.
Los otros perros imitaban sus movimientos a la perfección. Sus gruñidos armonizaban como un coro de advertencia. La niña no lloraba, ni siquiera se inmutó. Permanecía en silencio dentro del círculo, aferrada a su osito, mirando de un perro a otro. La luz del sol se filtraba por el suelo, reflejándose en sus pelajes, una imagen impactante del choque entre el poder y la inocencia. «¿Qué está pasando?», susurró uno de los agentes. «No lo sé», respondió Mark, con la mirada recorriendo la zona. «Pero no rompáis la formación». «Dejadles trabajar», susurró la multitud frenéticamente. Alguien murmuró, «¿Es peligrosa?». Otro dijo, «¿La están protegiendo?». Entonces Rex volvió a ladrar, breve, urgente, autoritario. Los perros ajustaron ligeramente su posición, estrechando el círculo. Ahora estaba claro, no la estaban reteniendo, la estaban protegiendo. El pulso de Mark se aceleró. Podía leer a Rex como un libro abierto. Y no era agresividad, era miedo mezclado con deber. Rex no estaba reaccionando ante la niña. Estaba reaccionando por ella. Algo cerca de ella o sobre ella había despertado sus instintos. Mark se agachó ligeramente, con la mano cerca de la funda de su pistola y los ojos recorriendo los alrededores. Nada parecía fuera de lugar, solo pasajeros asustados, agentes de seguridad y el eco de ladridos que se negaban a cesar. Entonces, sin previo aviso, las orejas de Rex se levantaron. Giró bruscamente la cabeza hacia el oso de peluche de la niña y un profundo gruñido creció en su pecho. El corazón de Mark dio un vuelco. Lo que fuera que había llamado la atención del perro estaba dentro de ese juguete, y en ese instante la tranquila mañana se convirtió oficialmente en caos. La tensión se rompió como un cable. En el momento en que Rex se abalanzó sobre el oso de peluche de la niña, el caos explotó a su alrededor. Los pasajeros gritaron y se dispersaron en todas direcciones. Las maletas se volcaron, el café se derramó por el suelo y la seguridad del aeropuerto se apresuró a contener el pánico creciente. El sonido de los ladridos llenó el aire, feroz y dominante. Un coro agudo y rítmico que resonaba en las paredes de cristal. «¡Que todo el mundo se aparte!», gritó Mark, levantando ambas manos mientras su voz luchaba contra el ruido. Pero nadie le escuchaba. El miedo ya se había apoderado de todos. Algunos pensaban que los perros estaban atacando. Otros creían que había una bomba. Una ola de gritos recorrió la terminal cuando las alarmas comenzaron a sonar. En medio del caos, la niña permaneció paralizada. Sus ojos azules miraban a su alrededor, confundidos y aterrorizados, pero no se movía. Rex se interpuso entre ella y la multitud, con su cuerpo como escudo viviente. Los otros 13 perros lo imitaron a la perfección, formando un estrecho círculo de protección. Ahora tenían la cabeza girada hacia afuera, lejos de la niña, como si esperaran un ataque desde otro lugar. El instinto de Mark le gritaba que aquello no era casual. Sus perros nunca habían perdido el control antes. Cada movimiento, cada gruñido, cada movimiento de sus orejas tenía un propósito. «Rex», lo llamó con firmeza, mirándolo a los ojos. «¿Qué pasa? ¿Qué hueles?». Rex no parpadeó. Se acercó más a la niña, moviendo la nariz cerca del oso de peluche otra vez, y soltó un ladrido de advertencia profundo que resonó en el piso pulido. «Que el escuadrón antibombas esté listo», ordenó Mark por radio, con voz tensa. «Cierren la puerta 12 inmediatamente». Los equipos de seguridad se apresuraron a bloquear la zona. Los pasajeros fueron conducidos hacia las salidas de emergencia, y sus conversaciones asustadas se elevaron como una tormenta. La terminal, antes tranquila, se había transformado en un escenario de confusión y miedo. En medio de las luces intermitentes y las órdenes gritadas, Mark se agachó cerca de la niña y le habló suavemente, a pesar de que su corazón latía con fuerza. «Oye, cariño, no pasa nada. Estás a salvo. Todo va bien. Lo estás haciendo muy bien». La niña parpadeó con la vocecita temblorosa. «No están enfadados. Están asustados». Sus palabras impactaron a Mark más de lo que esperaba. Se volvió hacia Rex, que permanecía rígido, con la cola recta y la mirada fija en el oso de peluche. El oficial sintió un nudo en el estómago.
Fuera lo que su compañero canino estaba sintiendo, no era solo peligro, era inminente. Y en algún lugar dentro de ese juguete silencioso, escondido bajo el suave pelaje y los hilos, estaba la razón por la que todo el aeropuerto estaba a punto de dejar de respirar. El aire dentro de la puerta 12 se sentía cargado, denso de confusión y miedo. Las luces rojas de emergencia parpadeaban arriba mientras el personal del aeropuerto intentaba calmar a los pasajeros. Pero en medio del caos, Rex no se movía. Su nariz se cernía a pocos centímetros del oso de peluche de la niña, con las fosas nasales dilatadas como si estuviera rastreando algo invisible. Mark se arrodilló a su lado, sintiendo la tensión en los músculos del perro como acero enrollado. «Rex», susurró, «¿qué hueles, chico?» Las orejas del pastor se movieron. Dio un paso adelante, olfateó el oso, luego la chaqueta de la niña y luego el aire a su alrededor. Los otros perros lo siguieron, sus movimientos sincronizados creando una ola de gruñidos inquietantes. No era agresividad, era alerta. Estaban detectando algo que no encajaba. Uno de los adiestradores, el oficial Díaz, se agachó cerca del perro más cercano. «Mark, no son residuos explosivos. Los sensores lo habrían detectado. ¿Podría ser algo químico?» Mark negó con la cabeza. «No, esto es diferente. Míralos. No están seguros de si proteger o atacar». La niña apretó el oso con más fuerza, con los labios temblorosos. «Está asustado», dijo en voz baja. Mark parpadeó. «¿Quién tiene miedo, cariño?» Ella señaló a Rex, el perro. La sencillez de sus palabras le heló la sangre. Rex no tenía miedo. Estaba advirtiendo. Sus instintos gritaban peligro, pero no de la forma que todos esperaban. De repente, uno de los perros ladró con fuerza y se volvió hacia la fila de asientos cerca de la pared de cristal. Los demás lo siguieron, moviendo el hocico en la misma dirección. Mark miró rápidamente en esa dirección. Un cochecito abandonado, una taza de café a medio terminar, un zapato de niño. Nada peligroso. ¿O sí? Dio la orden. Buscad. Los perros se separaron al instante, dos se dirigieron hacia el cochecito y los demás rodearon los asientos. En cuestión de segundos, Rex volvió a gruñir, con un sonido grave y gutural, indicando algo concreto. El olor no provenía de los asientos. Estaba impregnado en la ropa de la niña. Mark sintió que se le aceleraba el pulso. «Está en ella», murmuró. «Hay algo en ella». La expresión de Díaz se endureció. «Polvo contaminante. Divise, Rosu». «Quizás», respondió Mark, escudriñando a la multitud. «¿Pero por qué lo tendría ella?» Volvió a mirar a la niña, asustada, temblando, perdida, y sintió un nudo en el estómago. El instinto de los perros nunca fallaba. Fuera cual fuera el olor que habían detectado, estaba cerca, peligrosamente cerca. Y cuando el gruñido de Rex se intensificó de nuevo, Mark se dio cuenta de algo aterrador. El peligro no se estaba acercando. Ya estaba con ellos. El ambiente dentro de la puerta 12 era sofocante. La multitud había sido despejada del área, dejando atrás solo a los oficiales, los adiestradores y el eco de los ladridos de los perros. Las luces rojas de emergencia bañaban el suelo pulido con pulsos de color mientras Mark se agachaba junto a la niña. Rex permanecía alerta a su lado, con la mirada fija en el oso de peluche que la niña agarraba con dedos temblorosos. «Cariño», dijo Mark en voz baja, «necesito que me des tu juguete». «De acuerdo, no te vas a meter en problemas». La niña dudó, abrazando el oso con más fuerza, como si tuviera miedo de soltarlo. Sus labios temblaban. «Es mi amigo», susurró. «Me lo dio papá». Esas palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago. La voz de Mark se suavizó aún más. «Te prometo que te lo devolveré enseguida. Pero Rex cree que le pasa algo y tengo que asegurarme de que estás a salvo». Tras una larga pausa, la niña extendió lentamente el juguete. Mark lo cogió con cuidado, rozando con los guantes su pelaje enmarañado. El oso parecía más pesado de lo normal y estaba frío. No era el frío del aire acondicionado, sino un frío metálico. Oculto. «Díaz, trae el escáner portátil», ordenó Mark en voz baja. El otro agente se movió rápidamente
y sacó el dispositivo compacto del kit. Lo pasó por el cuerpo del oso. La pantalla se iluminó inmediatamente y un agudo pitido de alta frecuencia cortó el aire. Todos se quedaron paralizados. ¿Qué pasa?, preguntó Mark, con un nudo en la garganta. Díaz miró la lectura, con incredulidad en su rostro. Hay metal dentro del torso. Rex gruñó en voz baja, retrocediendo con el pelaje erizado. Los otros perros respondieron al unísono, ladrando con fuerza y rodeando a la niña una vez más. Mark se volvió hacia la niña. ¿Sabes lo que hay dentro, cariño? La niña negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Solo es un oso. El escáner volvió a pitar, esta vez más fuerte. Las manos de Díaz temblaban. Señor, no se trata de una modificación de un juguete. Hay cables aquí dentro. Las palabras resonaron como un trueno. El corazón de Mark latía con fuerza. Todos, retrocedan con cuidado. Los agentes hicieron retroceder a los adiestradores mientras Mark colocaba el oso con cuidado en el suelo. El equipo de desactivación de explosivos ya estaba en camino, pero cada segundo parecía una eternidad. Rex montaba guardia, con el cuerpo rígido y los ojos fijos en el juguete como si pudiera moverse. La radio de Díaz crepitó. EO de en camino. Tiempo estimado de llegada. 4 minutos. Mark asintió con la cabeza, pero no podía apartar los ojos de la niña. Su pequeña voz rompió el pesado silencio. Le dije que no lo pusiera ahí. Mark se quedó paralizado. ¿A quién se lo dijiste? Ella sollozó. Al hombre del aeropuerto. Dijo que papá quería que lo arreglaran. Un escalofrío recorrió el pecho de Mark. Quienquiera que hubiera manipulado ese oso no solo estaba ocultando algo. Estaba utilizando a esta niña como la tapadera perfecta. Y la verdadera pregunta ahora no era qué había dentro del juguete. Era quién se lo había dado y por qué. Justo cuando el equipo de desactivación de bombas comenzaba a acordonar la terminal, un grito atravesó el caos. Lily. El sonido era crudo, desesperado, atravesando el ruido de las alarmas y los ladridos. Las cabezas se giraron cuando una mujer pasó corriendo por delante de la seguridad, con el pelo revuelto y lágrimas surcando su rostro. «Es mi hija. Por favor, déjenme pasar». Los agentes le bloquearon el paso al instante. «Señora, deténgase. Esta es una zona restringida». Uno de ellos le gritó, pero ella luchó por pasar. El pánico le daba fuerzas. «Solo tiene 4 años. Alguien se la llevó del baño hace 10 minutos». Su voz se quebró, temblando de terror. Mark se giró bruscamente, atónito. Su hija. Hizo un gesto a los agentes para que mantuvieran su posición mientras daba un paso adelante. «Señora, ¿cómo se llama?» «Emily Parker», gritó ella. «Por favor, solo quiero a mi niña». Rex se acercó a Mark con la mirada fija en la mujer. Su cola se tensó y su cuerpo se puso rígido. Por un breve instante, el pastor gruñó, un sonido profundo e instintivo que hizo que la mujer se quedara paralizada. Pero entonces, con la misma rapidez, Rex se detuvo. Su postura se suavizó y dio un solo paso hacia ella. Mark sintió un gran alivio. Rex había tomado una decisión. La mujer no era una amenaza, estaba diciendo la verdad. Mark hizo un gesto a los guardias de seguridad. «Dejen pasar a la señora». Emily se arrodilló junto a la niña y la abrazó con fuerza. «Lily, cariño». «Dios mío, ¿estás bien?» La niña rompió a llorar por primera vez, agarrándose a la camisa de su madre como si temiera que volviera a desaparecer. La escena silenció la sala por un momento. Incluso los perros parecieron relajarse ligeramente, bajando el rabo, pero con la mirada aún alerta. Mark se arrodilló junto a ellas. «Señora, hemos encontrado algo dentro del juguete de su hija. ¿Sabe algo sobre este oso?» Emily palideció. «Es su favorito. Se lo regaló su padre antes». Se detuvo a mitad de la frase, con los labios temblorosos. «¿Antes de qué?», insistió Mark con delicadeza. Su voz se quebró antes de que él desapareciera. Era ingeniero y trabajaba en un proyecto militar clasificado. Después de su desaparición, unos hombres extraños empezaron a seguirnos. Pensé que era mi imaginación. Mark se quedó helado. No se trataba de una simple amenaza para la seguridad.
Estaba relacionado con algo mucho más grande. Cuando Rex se acercó a la madre y a la hija, sus orejas se aguzaron de nuevo. Alerta. Mark lo notó al instante. ¿Qué pasa ahora, chico? La mirada de Rex se dirigió bruscamente hacia la ventana. El peligro no había pasado. Solo se estaba acercando. La terminal había caído en un silencio incómodo. Afuera, luces rojas y azules intermitentes pintaban las paredes de cristal mientras los artificieros se equipaban cerca de la pasarela. Dentro, Mark se agachó cerca de la pequeña mesa de pruebas, donde el oso de peluche yacía ahora bajo las brillantes luces de inspección. Parecía haber sido cuidadosamente abierto, revelando una maraña de pequeños cables y un núcleo metálico no más grande que una moneda. No es un explosivo, dijo el técnico jefe, frunciendo el ceño mientras examinaba el dispositivo. Pero está transmitiendo, o al menos lo estaba haciendo. Mark enderezó la mandíbula y apretó los dientes. ¿Transmitiendo qué? Coordenadas, probablemente datos de localización. Es un rastreador de grado militar. Alguien ha estado siguiendo a esta niña. Emily palideció. Abrazó a Lily con fuerza. Su voz temblaba. Nos han vuelto a encontrar, ¿verdad? Mark se volvió hacia ella, confundido. ¿Quiénes son ellos? Señora. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi marido, Daniel Parker, trabajaba para un contratista de defensa. Estaba desarrollando un nuevo tipo de chip de comunicación encriptado para el ejército. Hace 3 meses descubrió algo, una brecha en el sistema. Intentó informar de ello, pero antes de que pudiera hacerlo, desapareció. Dijeron que había sido un accidente. No les creí. Mark intercambió una mirada con Díaz. La palabra brecha hizo saltar las alarmas. ¿Cree que alguien está persiguiendo a su familia? Emily asintió débilmente. Una semana después de su muerte, empecé a notar que nos seguían unos coches. Llamadas extrañas en mitad de la noche. Cuando llevé a Lily a visitar a mi hermana, un hombre en el aeropuerto se ofreció a arreglarle su osito. Dijo que las costuras se estaban soltando. Pensé que estaba siendo amable. Su voz se quebró en un sollozo. No sabía que le estaba poniendo algo dentro. Mark apretó los puños. Utilizaron a la niña como señuelo, como cebo para rastrearte. La revelación impactó a todos como una onda expansiva. Los perros habían detectado el transmisor mucho antes de que ningún dispositivo humano pudiera hacerlo. Su instinto había salvado no solo a la niña, sino a todos los que se encontraban en la terminal. El técnico rompió el silencio. Rastreamos la señal. Se estaba transmitiendo a un receptor cercano antes de que lo desactiváramos. Quienquiera que estuviera al otro lado sabía exactamente dónde estaba ella. Rex ladró de repente, llamando la atención de todos. Estaba de nuevo frente al cristal, con el cuerpo rígido. Con el pelo erizado, su profundo gruñido resonó en toda la sala. Mark siguió su mirada. Una furgoneta negra estaba parada justo fuera de la valla perimetral. Las ventanas estaban tintadas y el motor seguía en marcha. Díaz llevó la mano a su radio. Tenemos movimiento cerca de la pista. El pulso de Mark se aceleró. Echa un vistazo a ese vehículo ahora mismo. Rex volvió a ladrar, esta vez más fuerte, y los demás perros se unieron a él. Su coro resonaba como una sirena de alarma. Mark miró a Emily y luego a la niña, que temblaba en sus brazos. Sea lo que sea, dijo con severidad, aún no ha terminado. El equipo de desactivación de bombas apenas había despejado la terminal cuando Rex se quedó paralizado de nuevo. Su cuerpo se tensó y sus orejas se aguzaron hacia la enorme pared de cristal que daba a la pista. El cambio de alerta a alarma fue instantáneo. Su gruñido fue grave y profundo, y resonó en la silenciosa terminal como un trueno lejano. Mark lo notó de inmediato. Rex, llamó con voz cautelosa. El pastor no respondió. En cambio, dio 2 pasos deliberados hacia adelante, con el hocico temblando y la mirada fija en algo que había fuera. Uno a uno, los demás perros lo imitaron, formando un muro unificado de tensión. 14 pares de orejas apuntaban en la misma dirección, hacia la pista y la furgoneta negra que esperaba con el motor en marcha más allá de la valla. Díaz siguió la línea de visión de Mark. Tienes que estar bromeando. Esa cosa sigue ahí fuera. Mark agarró su radio.
Control, aquí, Jensen. Tenemos una furgoneta sin distintivos en el perímetro. No se ve la matrícula. Posible conexión con la amenaza anterior. Solicito unidades tácticas inmediatamente. Se oyó un crujido estático durante un momento antes de que el mando respondiera. Recibido. Unidades enviadas. Rex ladró con fuerza, arañando las baldosas con las garras mientras tiraba de la correa. No era un ladrido aleatorio, era un ladrido de urgencia. El tipo de ladrido que Mark había aprendido a temer. El pastor no solo estaba alertando, estaba rastreando algo específico. Emily abrazó a su hija con más fuerza. ¿Qué está pasando? Mark se volvió hacia ella con expresión sombría. Creemos que quien quiera que haya colocado ese dispositivo podría seguir aquí. Afuera se encendieron los faros de la furgoneta. El motor rugió y en cuestión de segundos se dirigió a toda velocidad hacia la salida de servicio. Los agentes que estaban fuera gritaron mientras los neumáticos chirriaban sobre el asfalto mojado. ¡Vamos!, ladró Mark por la radio. Todas las unidades disponibles intercepten ese vehículo. Dentro, Rex se abalanzó hacia la ventana, ladrando furiosamente. El resto de la unidad K-9 se unió a él en perfecta sincronía, sus rugidos colectivos resonando en la terminal, un sistema de alarma vivo más preciso que cualquier máquina. Cada fibra de su ser irradiaba determinación. El corazón de Mark latía con fuerza. Había visto a Rex reaccionar ante explosivos, narcóticos y fugitivos antes, pero esto era diferente. Era algo primitivo, protector. Era como si los perros supieran exactamente quién estaba detrás de esa furgoneta. A través del cristal, Mark vio dos siluetas dentro del vehículo. Una de ellas se giró lo suficiente como para que el reflejo de su rostro brillara bajo los focos, frío, inexpresivo, observándolos. El gruñido de Rex se hizo más profundo, con los labios curvados como si reconociera ese rostro, un olor del oso, quizás ahora asociado al hombre. Entonces la furgoneta desapareció tras las puertas, con los neumáticos derrapando en la niebla. Mark se quedó inmóvil, con la adrenalina inundando sus venas. El peligro no había desaparecido. Se estaba moviendo, y su instinto le decía que esto no había terminado. Miró a Rex, que seguía mirando al horizonte, sin pestañear. Lo que fuera que esos perros habían sentido, seguía ahí fuera, esperando. Las luces de la terminal parpadearon cuando el centro de mando entró en movimiento. Los oficiales gritaban las últimas noticias por radio y el zumbido de la urgencia llenaba cada rincón. Afuera, la furgoneta negra atravesó la carretera de acceso a la pista, acelerando hacia el perímetro exterior. Las sirenas sonaban en la persecución. Mark se quedó junto a la ventana, su reflejo mezclándose con las luces intermitentes del exterior. Rex estaba a su lado, con los músculos rígidos, la cola baja, los ojos fijos en la distancia, cada fibra de su ser en alerta. La unidad 3 está en persecución. La voz de Díaz crepitaba en la radio. Los sospechosos se dirigen hacia el este, se niegan a detenerse. Tenemos a dos hombres, posiblemente armados. Mark apretó la mandíbula. Son los que colocaron el rastreador, dijo en voz baja. Han estado aquí todo el tiempo. Detrás de él, el técnico en explosivos tomó la palabra. Señor, tiene que ver esto. Mark se giró. El técnico señaló los restos diseccionados del oso de peluche. Su chip interno se mostraba en la pequeña pantalla de una tableta. Hemos conseguido descodificar parte de la transmisión. No era solo una señal de localización. Transmitía paquetes de datos cada pocos minutos. Las coordenadas coinciden con zonas militares clasificadas. Emily jadeó y apretó a Lily contra sí. Dios mío, la estaban utilizando para recopilar datos de la red de investigación de Daniel. Mark sintió un nudo en el estómago. ¿Quieres decir que no solo te rastreaban a ti, sino también señales militares a través de su juguete? Sí, confirmó el técnico con severidad. Era un nodo de vigilancia en vivo. Quienesquiera que fueran estas personas, se estaban aprovechando de su proximidad para acceder a sistemas seguros. Antes de que Mark pudiera responder, Rex ladró de repente, con un ladrido agudo y urgente. El sonido hizo que todos se quedaran paralizados. La mirada del pastor se dirigió hacia la esquina más alejada de la terminal, cerca de la zona de almacenamiento de equipaje. Mark siguió su mirada y notó algo extraño.
Una pequeña bolsa de mantenimiento abandonada cerca de la pared de cristal, medio escondida detrás de un banco. EOD, revisen esa bolsa, ordenó. Un técnico con un traje antibombas se acercó con cautela, con el escáner zumbando. Las lecturas se dispararon al instante. Señor, esta está caliente. Se confirman residuos de explosivos. El aire salió de los pulmones de Mark. El dispositivo no estaba en el oso, pero estaba aquí. Evacúen la terminal ahora mismo, gritó Mark. Su equipo se movió como un rayo, despejando a los civiles que quedaban mientras las alarmas volvían a sonar. Rex ladró furiosamente, alejando a los agentes de la zona de peligro. A través de la ventana, las luces intermitentes convergieron cuando la furgoneta de fuera se detuvo con un chirrido, rodeada por unidades tácticas. Dos hombres fueron arrastrados fuera, uno gritando en otro idioma, el otro en silencio, pero desafiante. En el interior, el técnico neutralizó cuidadosamente el pequeño artefacto explosivo, confirmándolo segundos después. «Estamos a salvo». Mark exhaló, con el corazón latiéndole con fuerza. Rex estaba a su lado, con el pecho agitado y la mirada fija. El peligro había pasado, pero la verdad era mucho más oscura. Estos hombres no solo habían planeado un ataque, habían planeado un mensaje. Y si Rex no lo hubiera intuido a tiempo, el aeropuerto y todos los que estaban en él habrían pagado el precio. Fuera de la terminal, el caos se extendió por la pista como una escena de un thriller de alto riesgo. La furgoneta negra recorría a toda velocidad la carretera perimetral, con los neumáticos chirriando mientras los coches patrulla se acercaban por todos lados. Los rotores de los helicópteros rugían sobre sus cabezas, con sus luces de búsqueda atravesando la bruma de la tarde. Dentro del vehículo principal, el oficial Díaz agarró la radio. Unidad 7, objetivo moviéndose hacia el este a una velocidad superior a 70. Solicito permiso para realizar una parada táctica. Permiso concedido, fue la respuesta. Y así, Mark, todavía dentro de la terminal, observaba desde la ventana, con los nudillos blancos alrededor de la correa de Rex. El pastor alemán caminaba inquieto, ladrando cada vez que la furgoneta se desviaba. Era como si el perro pudiera sentir la persecución, con su instinto todavía fijo en el rastro de aquellos hombres. A través del cristal, Mark vio a uno de los sospechosos asomarse por la ventana de la furgoneta y lanzar un pequeño dispositivo metálico a la vía de servicio. Una explosión de chispas estalló bajo el coche patrulla, obligándolo a desviarse del camino. La furgoneta volvió a acelerar. Las bandas de clavos están listas. La voz de Díaz rugió a través de los comunicadores. Dos vehículos policiales se desviaron hacia adelante, desplegando las barreras sobre el asfalto. La furgoneta chocó contra ellos segundos después. Sus neumáticos estallaron con un ruido ensordecedor. Giró violentamente, derrapando antes de estrellarse contra la valla de seguridad. Los agentes la rodearon al instante, con las armas desenfundadas. «Las manos donde podamos verlas», gritó alguien. El conductor intentó huir, pero una unidad K-9, uno de los perros de Mark llamado Thor, se abalanzó sobre él y lo derribó al suelo con un mordisco controlado. El segundo sospechoso levantó las manos, temblando mientras los agentes armados lo inmovilizaban. «Sospechosos detenidos», informó Díaz sin aliento. «Repito, sospechosos detenidos». Mark exhaló aliviado. Notó cómo el cuerpo de Rex se relajaba a su lado, aunque los ojos del pastor seguían mirando en dirección a la furgoneta. Cauteloso, vigilante. Le dio una palmadita tranquilizadora al perro. «Lo has hecho muy bien, amigo. Siempre lo haces». En cuestión de minutos, los artificieros y los agentes de inteligencia se agolparon en el lugar del accidente. De la furgoneta destrozada, recuperaron ordenadores portátiles, pasaportes falsos y varios discos duros cifrados. Uno de los técnicos gritó: «Señor, querrá ver esto». Mark y Díaz se acercaron a la caja de pruebas cuando la abrieron. Dentro había imágenes de vigilancia de Emily, Lily y Daniel Parker, tomadas en diferentes países, aeropuertos y fechas. Cada foto estaba etiquetada con coordenadas y marcas de tiempo. «Llevan meses siguiendo a esta familia», murmuró Mark.
No se trata de un solo aeropuerto. Es global. Dentro, Rex apoyó la cabeza contra la rodilla de Mark, con los ojos ahora tranquilos y la cola moviéndose ligeramente. Por un breve instante, el ruido se desvaneció. Solo un hombre y su perro compartiendo un entendimiento silencioso. Afuera, las sirenas aullaban. Adentro, la verdad se consolidaba. La amenaza había sido neutralizada, pero la historia detrás de ella apenas comenzaba a desarrollarse. El caos afuera comenzó a desvanecerse, reemplazado por el tranquilo murmullo del alivio. Las luces rojas intermitentes se atenuaron y el sonido de las sirenas se alejó en la distancia. Dentro de la terminal, la tensión se disolvió en silencio. Los agentes bajaron sus radios y la multitud, antes presa del pánico, ahora permanecía inmóvil, contemplando cómo se desarrollaba un milagro. Emily se sentó en el suelo, con los brazos fuertemente alrededor de Lily. Las pequeñas manos de la niña agarraban la manga del uniforme de su madre, como si temieran soltarla nunca más. Su rostro estaba marcado por las lágrimas y el agotamiento. Pero por primera vez desde que había comenzado la mañana, esbozó una pequeña y temblorosa sonrisa. Rex se acercó lentamente, con movimientos tranquilos y deliberados. El pastor alemán bajó la cabeza, olfateó el aire cerca de la niña y luego presionó suavemente su nariz contra la palma de su mano. Lily parpadeó, sorprendida por un momento, y luego soltó una suave risita. El primer sonido de pura inocencia que se había escuchado en el aeropuerto en horas. Levantó los brazos y los rodeó alrededor del cuello del perro. Toda la unidad KN-9 pareció relajarse. Uno a uno los demás perros se tumbaron en el suelo, moviendo ligeramente la cola. La imagen era impactante. 14 perros policía entrenados, silenciosos y vigilantes, rodeando a una madre y a su hija, no como agentes del orden, sino como protectores. Emily miró a Mark con los ojos llenos de lágrimas. «Tú y tus perros nos habéis salvado». Mark negó suavemente con la cabeza. «No, señora, él lo ha hecho». Asintió con la cabeza hacia Rex, que estaba sentado con orgullo pero con humildad, con los ojos aún escaneando la sala como si siguiera protegiendo a la niña. Rex gimió suavemente y se volvió hacia Lily, que sonrió y susurró. «Buen chico». Apoyó la frente contra la de él, con su manita descansando sobre su pecho. El pastor se quedó quieto, como si entendiera cada palabra. A su alrededor, el personal del aeropuerto y los pasajeros comenzaron a aplaudir. Las cámaras disparaban sus flashes, pero, por una vez, el ruido no era caótico. Era admiración. La gente aplaudía a los perros, a los agentes, a la madre y a la hija que se habían reunido contra todo pronóstico. Mark permaneció en silencio, dejando que la escena lo invadiera. Sabía que el mundo llamaría a esto un milagro, pero él sabía que no era así. No fue suerte. Fue instinto, dedicación, el vínculo tácito entre el adiestrador y el perro, lo que una vez más había desafiado lo imposible. Mientras Lily enterraba su rostro en el pelaje de Rex, Emily miró a Mark con lágrimas de gratitud. «No solo nos salvó», dijo en voz baja, «nos devolvió la vida». Y en ese momento, todos los oficiales presentes en la sala lo sintieron. Esto era más que un rescate, era la redención. Cuando el último coche patrulla abandonó la pista, una pesada quietud se apoderó del aeropuerto. El caos, las sirenas, los gritos, todo se había desvanecido en el murmullo de fondo de motores lejanos y susurros. Mark se quedó junto a la ventana que daba a la pista, con su reflejo enmarcado por el pálido resplandor del amanecer que se abría paso entre las nubes. Rex se sentó a sus pies, ahora en silencio, con la cabeza apoyada en las patas. Por primera vez en horas, Mark se permitió respirar. La adrenalina que lo había acompañado en cada segundo de peligro comenzó a disminuir, reemplazada por el silencioso dolor de la comprensión. Se volvió y miró al otro lado de la terminal a sus oficiales, agotados pero vivos. A la multitud, que poco a poco volvía a la normalidad, y a la pequeña niña sentada a salvo en los brazos de su madre. Rex levantó la cabeza y sus ojos marrones se encontraron con los de Mark. No hubo ladridos ni movimientos, solo esa mirada cómplice que solo un adiestrador de perros policía podía entender. Mark sonrió levemente.
Lo sabías antes que nosotros, ¿verdad?, susurró. La cola del pastor golpeó una vez contra el suelo. Entonces Mark lo comprendió. Todo lo que podría haber salido mal. Si Rex no hubiera detectado el artefacto, si los perros no hubieran rodeado a la niña, si hubieran dudado aunque fuera por un momento, no habría quedado ningún aeropuerto en pie. Estos perros no se habían limitado a seguir el entrenamiento. Habían actuado por instinto, por algo más profundo. Volvió a mirar a Emily y Lily. La madre abrazaba a su hija, murmurándole suavemente, mientras los paramédicos le tomaban las constantes vitales. La niña saludó a Rex con la mano y el pastor levantó las orejas y movió la cola suavemente en respuesta. A Mark se le hizo un nudo en la garganta. No solo salvan vidas, le susurró a Díaz, que se había acercado a él. A veces salvan lo que queda de nuestra fe en este mundo. Díaz asintió en silencio. Estos perros ven cosas que nosotros nunca veremos. Mark puso una mano sobre el lomo de Rex y sintió el latido constante de su corazón bajo la palma. Sí, dijo en voz baja, y gracias a Dios por ello. Afuera el cielo se iluminó, el primer vuelo de la mañana despegaba. Para la mayoría de los pasajeros, el día comenzaba. Para Mark y su equipo, era algo completamente diferente. Un recordatorio de que los héroes no siempre llevan insignias. A veces caminan sobre cuatro patas. A la mañana siguiente, el aeropuerto volvía a estar a rebosar, pero esta vez por una razón muy diferente. Lo que había comenzado como pánico se había convertido en uno de los acontecimientos más comentados del mundo. Docenas de pasajeros habían capturado el momento con sus teléfonos. Los 14 perros policía formando un círculo alrededor de la niña, protegiéndola mientras estallaba el caos. En cuestión de horas, las imágenes se difundieron por todas las principales cadenas de noticias y redes sociales del planeta. Los titulares se multiplicaron. 14 héroes con cola. Los perros perciben el peligro antes que los humanos. El milagro del aeropuerto. Millones de personas reprodujeron el video con incredulidad. Vieron cómo se desarrollaban los 10 segundos y luego se quedaron sin aliento al descubrir la verdad. Los perros no habían atacado, sino que habían protegido a una niña de una amenaza oculta. En la comisaría, Mark se desplazaba silenciosamente por las imágenes, con el brillo de la pantalla reflejándose en sus ojos cansados. A su alrededor, sus compañeros reían, lloraban y sacudían la cabeza con asombro. Incluso los veteranos más curtidos admitían que nunca habían visto nada igual. «¿Te das cuenta?», dijo Díaz con una media sonrisa. «Ahora toda tu unidad es famosa. Llevan 12 horas seguidas siendo tendencia». Mark se rió suavemente. «Sí, pero a ellos no les importa la fama». Miró a Rex, que yacía a sus pies, mordisqueando un juguete masticable, como si el mundo no acabara de aclamarlo como un héroe. Solo le importa que la niña esté a salvo. Emily envió un mensaje más tarde esa tarde. Un breve video de Lily sentada en su cama del hospital, sonriendo tímidamente a la cámara. «No deja de preguntar por sus perros», decía Emily en el video, especialmente por el que la miraba como si ya conociera su corazón. Mark lo vio 2 veces y luego se lo reenvió al resto de su equipo. Sin palabras, solo la imagen de la sonrisa de la niña. Al caer la noche, los equipos de noticias acamparon fuera de las instalaciones de K9 y llovieron las ofertas para entrevistas, documentales y homenajes públicos. Pero Mark las rechazó todas. «Dejemos que la historia hable por sí misma», dijo simplemente. Sabía que la verdad no necesitaba adornos. El mundo había visto el valor puro, instintivo y desinteresado. Y mientras millones de personas veían ese video una y otra vez, una cosa quedó clara. Estos perros no solo habían evitado una catástrofe, habían devuelto a la humanidad la fe en los héroes. 2 semanas después, el mundo seguía hablando del milagro del aeropuerto. Las imágenes de Rex y los otros perros policías se habían visto más de 100 millones de veces. Los presentadores de noticias los llamaban guardianes, con instintos más allá de la ciencia. Niños de todo el país dibujaban pastores alemanes con placas de policía, mientras desconocidos enviaban flores, cartas y golosinas a la unidad K9. Pero para Mark Jensen, nada de eso se comparaba con lo que vino después. Esa mañana, él y Rex fueron invitados al hospital para conocer a Lily y a su madre.
Los pasillos estaban en silencio, llenos del suave pitido de los monitores y el olor a antiséptico. Cuando entraron en la habitación, el rostro de Lily se iluminó al instante. ¡Rex!, chilló, incorporándose en la cama. Abrió sus pequeños brazos. Rex movió la cola con entusiasmo. Se acercó y colocó suavemente la cabeza en la cama, junto a la mano de la niña. Lily se rió y le acarició el pelaje con los dedos. «Mamá, mira, se ha acordado de mí». Emily sonrió con lágrimas en los ojos. «Por supuesto que sí, cariño. Los héroes nunca olvidan a aquellos a quienes salvan». Mark se quedó en la puerta, con un nudo en el pecho. Había visto valentía en zonas de combate y desastres y en innumerables rescates, pero esto era diferente. Era el tipo de heroísmo silencioso que no necesitaba medallas ni discursos. Emily se volvió hacia él. «Oficial Jensen», dijo en voz baja. «Nunca pude darle las gracias como es debido». Él negó con la cabeza. «No hace falta. Saber que ambos lo lograron es agradecimiento suficiente». Ella sonrió entre lágrimas. «Aún así, creo que debería saberlo. El médico dijo que si no nos hubiera encontrado cuando lo hizo, si su perro no hubiera reaccionado tan rápido, Lily y yo no habríamos sobrevivido ese día. No solo nos salvó, nos dio una segunda oportunidad». Rex levantó la vista como si lo entendiera, con sus profundos ojos marrones brillando bajo la luz del hospital. Emily le entregó a Mark una pequeña nota doblada. Lily quería escribirle algo. Mark la desdobló lentamente. Con la letra irregular de una niña decía: «Dile al perro que es mi ángel». Por un momento Mark no pudo hablar. Se le hizo un nudo en la garganta al mirar a Rex, que ahora estaba sentado tranquilamente junto a la cama, con los ojos suaves, tranquilos y orgullosos. Fuera de la ventana, la luz del sol se filtraba a través de las nubes, proyectando un cálido resplandor en toda la habitación. Mark sonrió levemente. «Vamos, compañero», susurró. «Otra misión cumplida». Y cuando salieron del hospital ese día, el mundo no solo vio a un héroe de uniforme, vio la prueba de que, a veces, los corazones más grandes caminan sobre cuatro patas.